Bueno, hoy vamos a ver entonces la última unidad del programa, que es psicología social o interacción humana. En realidad, esta última unidad es una introducción a la siguiente materia que van a hacer ustedes con nuestro equipo, que es teoría y técnicas grupales, que la pueden cursar o el segundo cuatrimestre, y si no la cursan en el segundo cuatrimestre, van a tener que esperar al segundo cuatrimestre del año que viene. Pero teniendo psicología, la que sigue, digamos, con nosotros es teoría y técnicas grupales. Esta última unidad es un poquito como un enlace, ¿no? Un enlace que hacemos en el final de nuestra materia con lo que sigue en la próxima. Y lo que podríamos decir es que acá hacemos una pequeña introducción de algunos autores que vieron a la psicología, pero desde un punto de vista social. Nosotros hasta ahora, las escuelas que habíamos visto tenían mucho que ver con una mirada individual del sujeto. ¿Sí? ¿Eso se acuerdan? Conductismo, cognitivismo, ponían al sujeto en el centro de la escena. Algunas escuelas empezaron a estudiar también en la primera mitad del siglo XX, sobre todo en Estados Unidos, empezaron a estudiar al sujeto, pero en relación, digamos, desde el punto de vista de la interacción con otros, no solamente a la psicología individual. Y acá vamos a ver algunos de los autores, como ya dijimos, como introducción. ¿Está? Entonces, vamos a ver a la psicología social, pensándola, por supuesto, enmarcada desde la naturaleza social y cultural del hombre. Por supuesto que si nosotros volvemos a repetir los conceptos que vimos en la unidad 1, que, acuérdense, la naturaleza biológica del hombre de alguna manera tiene que transformarse, ¿sí?, para poder humanizarse y que se transforme en un sujeto social y cultural. En esa naturaleza también, desde ahí va a pensarse la psicología social. Y hoy vamos a ver algunas dimensiones que van a ser más descriptivas, simplemente descriptivas, y algunas más inconscientes. Hoy no vamos a ver mucho de lo inconsciente, pero alguna dimensión inconsciente vamos a tratar de pensar. Cuando veamos teoría y técnicas grupales, también vamos a ver algunas cuestiones de los grupos más descriptivas y algunas teorías que apuntan más a estudiar la dinámica inconsciente de los sujetos que forman parte de un grupo. Algunas teorías estudian al sujeto describiéndolo cómo se comportan los grupos, y otras teorías estudian más los aspectos inconscientes que se despiertan en cada sujeto una vez que está al interior de un grupo. Entonces, hay diferentes ámbitos para el estudio de la psicología social. Podemos estudiar un ámbito más sociodinámico, donde se va a estudiar específicamente lo individual del sujeto en el grupo. Un ámbito, lo levanto un poquitito, más psicosocial, que tiene que ver con el ámbito interactivo, ¿no? Cómo interactúa cada sujeto con otros, en pequeños grupos, que acá sobre todo nos vamos a centrar hoy y también en la próxima materia. Y un ámbito institucional y comunitario, que algunos aspectos de ese ámbito toman la psicología social, pero algunos otros nos toman mucho más la sociología. Nosotros sobre todo nos vamos a situar en lo psicosocial, porque lo sociodinámico, que es más intrasubjetivo, nosotros no lo vemos tanto. Es decir, nosotros vimos escuelas psicológicas, pero lo que nosotros no vimos es mucho profundidad, aspectos psicológicos del sujeto, ni cuestiones patológicas, todo eso nosotros no llegamos a verlo. Entonces es sociodinámico, psicosocial, institucional y comunitario, que sobre todo la sociología se centra más en esto último. ¿Está? Bueno, nosotros pensamos entonces, o sabemos que los sujetos, ¿no?, con su naturaleza social y cultural, necesitan interacciones con otros. ¿Cómo interactúan? Bueno, lo primero que podemos decir en el ámbito más pequeño y más cercano, sabemos que el sujeto pertenece
pertenece a diferentes grupos, ¿no? El concepto de grupo es un concepto que se empezó a estudiar en las últimas décadas. No era una palabra que siquiera no existía siglos y siglos atrás. Un poco con el advenimiento de la filosofía y de la psicología se empieza a definir más el término grupo. En la próxima materia vamos a ver un poco el origen de este término. Hoy vamos a tratar de pensar qué entendemos por un grupo. ¿Qué podrían decir ustedes? ¿Cómo podrían definir con las palabras propias qué es un grupo? ¿Qué podrían decir? Un conjunto de personas que se relacionan. Un conjunto de personas que se relacionan. Sí. ¿Algo más? Pueden tener un interés propio o no. Pueden tener un interés propio. Muy bien. Bueno, en lo que ustedes dijeron ya están dos de las más importantes definiciones de grupo. Una es la que da Didier Anciet, Z-I, perdón, con un prolijito no lo dice, Z-I. Es un autor francés, esto es una N, Didier Anciet, es un psicólogo que también hizo varios desarrollos en psicología individual, pero también incursionó en los desarrollos de psicología social, y él define al grupo como un conjunto de personas que comparten tiempo y espacio. En cambio, otro autor, también bastante conocido, que es Olmsted, a este concepto de Anciet le agrega algo que él considera fundamental y que muchos autores toman a esta definición de Olmsted como la definición más completa, porque él va a decir que es un conjunto de personas interrelacionadas que, además de compartir tiempo y espacio, comparten un interés común, como dijo la compañera, perdonen, un interés común o un objetivo común. Entonces, estas son las dos definiciones, digamos, más lo que más usamos, ¿no es cierto? Las definiciones que más nos guían en psicología social están bastante completas, pero la de Olmsted, fíjense que es más completa que la de Anciet, porque agrega lo del interés común o el objetivo en común. Cuando define Anciet qué tipo de grupo podría haber, él hace esta clasificación. ¿Quieren preguntar, chicas? Dale. De psicosocial, sociodinámico. Este es el plano netamente individual. Cuando Anciet da una clasificación de grupos, ¿no? Él va a decir que podríamos destacar entre los más importantes muchedumbre, agrupamiento, banda, grupo primario y grupo secundario. Ahora vamos a ver cada uno. ¿Quieren decir algo? Sí, a donde dice conjunto de personas. Conjunto de personas que comparten tiempo y espacio. En cambio acá, conjunto de personas interrelacionadas, no, pero me faltó pedazo. Interrelacionadas que comparten un interés común o un objetivo común. Anciet, cuando piensa todos estos grupos, también piensa en la masa, si lo podría considerar un grupo o no, y se cuestiona porque dice que en general las masas no siempre comparten el mismo espacio y tiempo. Por eso lo pone un poco como entre paréntesis. Pero, ¿cuáles serían estos tipos de grupos que él distingue? La muchedumbre para él sería un grupo pero muy numeroso de personas que están en un mismo lugar y al mismo tiempo, ¿no? Por ejemplo, un grupo de gente en una estación de subte o en un recital. Sí. Acordémonos del ejemplo que diste vos para después, ¿no? Un grupo enorme de gente, una muchedumbre en un recital o una muchedumbre en un
con el subte de morado. Un agrupamiento, en cambio, sería también un grupo que no, digamos, no siempre todos están presentes, pero no es tan grande como la muchedumbre, pero tienen algo que los agrupa en común, que podría ser, por ejemplo, no sé, Un trabajo en común, un trabajo en común. Una reunión. Una reunión de padres, por de ejemplo, familias. una reunión de padres, una misa en una iglesia, ¿no? Una tribuna de fútbol en el club del barrio que están mirando al equipo del barrio. Eso podría ser un agrupamiento. Una banda es un grupo un poco más pequeño. Puede ser, por ejemplo, un gran grupo de amigos en una esquina, o un gran grupo de amigos que se juntan a jugar al básquet, o tocar música, sí, es la típica banda, ¿no? Es un grupo más pequeño. Un grupo primario es un grupo también pequeño, o puede ser mediano, pero lo que lo caracteriza específicamente es el tipo de lazo afectivo que los une. Generalmente el grupo primario, o siempre el grupo primario, están ligados, interrelacionados los miembros entre sí por afectos primarios, muy, muy cercanos, ¿no? Puede ser Son familia. afectos como la familia, claro, por ejemplo, amigos muy cercanos, sí, que tienen una historia importante y esos lazos son tan cercanos casi como de la familia. Tienen que ser lazos muy desarrollados, muy cercanos. Porque también hay grupos secundarios donde los miembros, es un grupo pequeño donde los miembros están interrelacionados entre sí por el afecto, pero no son afectos tan intensos o tan profundos como una familia. Entonces, por ejemplo, Ahí entrarían amigos. hay algún grupo de amigos que a lo mejor no es tan, Conocido. claro, un poco más conocido, que no hay afectos tan profundos, o por ejemplo nosotros podríamos ser un grupo secundario, ¿no es cierto? Porque también nos unen lazos afectivos después del tiempo que nos conocemos, pero no somos un grupo primario porque después cada uno va a su casa y tiene otros afectos, termina la clase y a lo mejor después no nos volvemos a ver, pero mientras funcionamos acá en el aula somos un grupo primario, desde el afecto. Ahora, desde Olmsted, por ejemplo, que él define al grupo como un conjunto de personas interrelacionadas, también afectivamente y compartiendo tiempo y espacio, pero que lo importante es que compartan un interés común, podríamos decir que los mismos tipos de grupos que dice Ancier, para Olmsted todos estos son grupos, No. Sí, a mí sí. todos. Para mí. Por ejemplo, desde el punto de vista de Olmsted, una muchedumbre sería un No grupo. tiene interés común. Claro, para Olmsted una muchedumbre no es un grupo. Pero él dirá, por ejemplo, que si hay un montón de gente en una La sociedad del momento. o en el mismo subte que decíamos hoy que estaba esperando la gente, ¿no? Y de golpe están todos cada uno en la suya esperando el subte, cada uno va a su lugar, o sea que no es que comparten un objetivo en común, o sea, todos van a tomar el subte, por supuesto, pero cada uno tiene la suya. Ahora, si hay alguien que, por ejemplo, se siente mal o se descompone, y ahí puede ser que todos vayan hacia esa persona que se siente mal y hay un interés o hay algo que los une y que genera una interrelación de otro tipo. Y ahí podría, diría Olmsted, esa muchedumbre que se junta ahí por algo, transformarse en un grupo. El interés común, ayudar a esa persona. Exacto. Claro. Sí. Entonces, no todos los grupos que Ancier describe serían exactamente grupos para Olmsted. Para Olmsted es muy importante que el grupo tenga un interés común y por supuesto comparta tiempo y espacio, y eso va a hacer que se comparta también,
cierto afecto, ¿no es cierto?, que los une y que los sostiene cohesionados como grupo. Entonces, pensemos en estas dos definiciones como las similares, pero que tienen una distinción importante. Hola. Hola. Bueno, estamos grabando la clase, así que después la vas a poder escuchar el pedacito que faltó. ¿Hasta acá estamos? ¿Hay algo que podamos agregar? Eli, que por ahí yo me voy olvidando, vos me decís. Estamos bárbaros. ¿Estamos bien? Ayuda. Entonces, vamos a la parte... Haciendo la diferenciación Sí, de Sancier y yo. lo de abajo que dice interés común y objetivo Sí. común. Por ejemplo, un club de fútbol, o sea, que no tiene nada que ver con lo de arriba, pero lo de abajo. Sí, claro. La gente que se reúne en un club tiene un interés común y ahora vamos a ver otros ejes que van a permitir que nosotros tengamos otros elementos para pensar, más allá del interés común, que otras cosas también pueden caracterizar a un grupo y qué cosas otras los unen. Porque lo que tiene un poco la psicología social es que los autores estudian aspectos, ¿no?, de los grupos y no hay una única teoría de psicología social que sea como un poco más completa. Cada autor a lo mejor estudia algo, por ejemplo, Ancier describió los tipos de grupos, Cooley va a describir diferentes ejes, pero cuando toman una parte hay otras cosas que quedan afuera. La verdad que la psicología social desde mi punto de vista es un poco ecléctica, toman como diferentes aspectos y no es que hay una teoría. Lo que vamos a ver nosotros en la otra materia es un autor argentino muy importante que fue Pillon Rivière, si alguna vez lo escucharon, en alguna materia lo vieron, ¿sí? Enrique Pillon Rivière fue un psicoanalista argentino que, teniendo en cuenta el psicoanálisis, aplicó los conceptos psicoanalíticos a una teoría grupal que él fue desarrollando en función de sus observaciones y de su conocimiento psicoanalítico. Aplicó el conocimiento psicoanalítico al estudio de los grupos, o al estudio de los individuos dentro de un grupo. Y esa teoría sí, es una teoría bastante más completa. Kurt Lewin tiene una teoría bastante completa. Hoy vamos a ver un pedacito de Kurt Lewin nada más. Pero, si no, hay como descripciones y hay mucha cosa investigativa en psicología social, ¿no? Autores que eligen un fenómeno de los grupos y estudian ese fenómeno. Por ejemplo, hay autores que, y ya lo vamos a ver, que estudiaron el fenómeno de la presión social, que los chicos jóvenes hablan bastante de la presión social, ¿no? Eso es un fenómeno que algunos autores han estudiado. Y a lo mejor se quedaron en eso, ¿no? Que tienen toda una teoría de la psicología social. Eso vamos a verlo todo en la otra materia. Pero hoy vamos a ver algunos aspectos que nos van a permitir saber algo o pensar algo del individuo como parte de un grupo. Entonces, otro autor, que es Cooley, clasificó a los grupos según los ejes. Y ustedes van a ver ahora que algo de esto se mezcla, por ejemplo, con lo que decían Ancier y Olmsted. Él decía que había 3 ejes que se podían tener en cuenta para clasificar a los grupos. Un eje afectivo, también lo llamó eje instrumental, un eje numérico y el eje de la identidad. Entonces él decía que desde el eje afectivo o instrumental, un grupo podía ser primario o secundario. Primario cuando tenía lazos bien estrechos, entonces podrían ser el grupo primario, un grupo como la familia, y un grupo secundario, lazos afectivos que no eran tan estrechos ni comprometidos como los grupos primarios. Puede ser un grupo áurico o un grupo de trabajo, por ejemplo. Así que fíjense que acá él entra por otro lado para clasificar a los grupos, pero se junta un poco con lo que decía Ancier. Otro de los ejes es el eje numérico, clasificar a los grupos según el tamaño del grupo o la cantidad de miembros. Por eso el eje numérico, qué cantidad de miembros tiene un grupo. Si tiene poquitos grupos, poquitos miembros, de 4 a 20,
más o menos, se clasificaría como un grupo pequeño. Una muchedumbre es más de 20 si clasifican o califican como grupo. La muchedumbre, más de 20 ya sería una muchedumbre. Y una banda es un grupo intermedio entre el pequeño y la muchedumbre. A ver, tendría que haberlo puesto al revés. Es decir, que así se clasificaría por el eje numérico. Algunos otros autores también usan este eje numérico y simplemente dicen, que me parece un poco más concreto, grupo pequeño, grupo mediano o grupo numeroso, podría ser. Porque para mí un grupo pequeño de 4 a 6 o 7 personas es pequeño, un grupo mediano ya sería entre 6, 7 y 8 y 20, y un grupo numeroso es más de 20. Siempre y cuando el grupo mantenga la posibilidad de estar interrelacionados entre sí, ¿no? y tener un interés en común. Y el eje de la identidad, lo subo un poquitito, va a clasificar a los grupos en grupos de pertenencia y grupos de referencia. ¿Esto qué quiere decir, grupo de la identidad? Es decir, se pregunta, ¿qué tipo de identidad me da cada uno de estos grupos? La identidad en lo personal. ¿O qué tipo de identidad cada uno de este tipo de grupos le da a cada uno de los miembros que lo conforman? Un grupo de pertenencia es aquel grupo en el que uno se siente perteneciente, se siente parte de, pertenece a ese grupo. Y la identidad que le da es esa, la de pertenencia. Se pertenece a ese grupo, se forma parte de ese grupo, ¿no? Por ejemplo, este es el grupo de pertenencia de todos nosotros. Si ustedes me dicen, bueno, nombren 3 o 4 grupos de pertenencia, yo tengo que nombrar, digo, bueno, yo pertenezco al grupo de la Comisión 18 y 19 de UNLU, pertenezco a mi grupo familiar, pertenezco a mi grupo de colegas con el que trabajo hace 30 años, son mis grupos de pertenencia. Pero el grupo de referencia es un grupo al que uno no pertenece directamente, pero sí pertenece indirectamente y nos da al mismo tiempo cierta identidad. Por ejemplo, yo como grupo de referencia es el grupo de todos los psicólogos, ¿no? Ahora, ¿yo pertenezco al grupo de todos los psicólogos? No, porque hay un montón que ni siquiera conozco. Entonces, es un grupo de referencia, el universo de los psicólogos, ese grupo de psicólogos numerosísimo, es para mí un grupo de referencia, pero no de pertenencia. Yo pertenezco a un pequeño grupo con el que trabajo hace 30 años. ¿Entienden? Entonces, cualquiera de ustedes, a ver si pueden dar un ejemplo de un grupo de pertenencia y uno de referencia. ¿Qué podrían decir? ¿Qué se les ocurre? De pertenencia es acá en el aula como alumno y de referencia A estudiantes de la universidad. Bien, parte de un barrio también puede ser. está bien, pero fíjate que lo que ella dijo, en la misma línea podrían decir, ustedes pertenecen al grupo de estudiantes universitarios de todo el país. Todos no los conocen ni realmente tienen una pertenencia a ese grupo, pero es un grupo de referencia, los estudiantes, ¿no? Son un grupo de referencia. ¿Está? Nosotros como trabajadores sociales tenemos el colegio, que una vez que estamos matriculadas tenemos ese grupo de referencia en el cual, más allá de regularnos y de juntarnos con otros profesionales, es nuestro grupo de referencia. Exacto. Y por ejemplo, como dice Eli, todo lo que ese colegio publique, ¿no? Es material de referencia para ustedes, ¿no? Son desarrollos teóricos de referencia para ustedes. Y forma parte con la identidad de la profesión también, con cómo uno se va formando como profesional. Esos grupos dan identidad, ¿no? Dan identidad. Entonces, cuando ustedes eran parte, por ejemplo, eran de la secundaria, también el ser estudiante universitario les da una identidad, ¿no? Ser
el grupo de pertenencia de ustedes cuando eran estudiantes secundarios tenía que ver con el grupito con el que estudiaban en la escuela. Y el grupo de referencia, bueno, ustedes eran estudiantes secundarios, que les daban una identidad. Cuando ustedes terminaron el colegio secundario, muchos de ustedes seguramente han hecho un pequeño duelo, ¿no? ¿Qué es dejar de ser estudiante secundario, abandonar la escuela, ¿no? Quedarse como sin identidad y comenzar a construir una nueva identidad, que es la que están construyendo ahora, que es la de estudiante universitario. Entonces, estos grupos dan identidad. ¿Está? Una de pertenencia y una de referencia. Entonces, fíjense que este autor, con esta clasificación según los ejes, un poco pone, digamos, mezcla un poco con las anteriores definiciones que dábamos de grupo. ¿Hasta acá estamos bien? Vieron que no es difícil el tema de psicología social. Así que lo tienen que afilar bien porque vamos a hacer 2 preguntas. Bueno, con respecto a los conceptos de estatus y rol, en psicología social en general, estatus y rol no se toman exactamente como nosotros a veces usamos los conceptos, sobre todo de rol. Es bastante común decir, por ejemplo, que mi rol aquí es el de profesora, pero en realidad en psicología social sería mi estatus. Es decir, la posición que un sujeto ocupa en podríamos decir, sí, en una estructura social, porque eso es lo importante, ¿no? En una estructura o en un marco social, esa posición es el estatus. Entonces, mi estatus hoy aquí es, soy la profesora. Lo mismo es el estatus de Eli. Y ustedes tienen el estatus de estudiantes. Si alguno de ustedes al mismo tiempo es maestro en una escuela, ustedes tendrán además en otro grupo de pertenencia ese otro estatus, ¿no? Acá en este grupo el estatus de ustedes es el de estudiantes. En la casa de ustedes, a lo mejor algunos tienen el estatus de hijos, otros tendrán el estatus de padre o de madre. La posición que se ocupa en un determinado contexto o estructura social. Es la posición. El rol sería la conducta o las conductas o las actitudes que se despliegan en el estatus. ¿Cómo yo ocupo esta posición? ¿De qué manera? ¿Con qué conductas? ¿Con qué actitudes? Usted como profesora tiene que tener ciertas conductas por el estatus. Yo lo entiendo así. Claro, hay ciertas conductas o hay ciertas actitudes que se esperan de mí por el estatus que ocupo. Al ser profesora se supone que yo tengo que tener una actitud didáctica, ¿no? Una actitud comprensiva. Teníamos 2 tipos de roles, ¿no? Estoy tratando de acordarme de eso. Muy bien. Ya lo puse. Adscripto y el otro. Prescripto. Claro, como lo que se espera de ese rol, y hoy justamente hablábamos de la jueza, ¿no? ¿Qué es lo que más esperamos del rol de la jueza y qué es cómo la jueza lleva a cabo su rol? Que ahí hay una diferencia. Exacto. Yo siempre me mezclo los dos. Sí. Hay un adjudicado y adscripto, creo que es. Adjudicado es como yo espero, como está determinado que ese rol se tiene que desempeñar, y el otro es cómo yo lo llevo a cabo.
Bueno, Que son formas de esto escríbanlo, porque ahora acá no quiero hacer lío acá. Necesito escribir eso. Bueno, un rol es el... Esperen, busquen, porque creo que uno es el prescripto, es el que se supone que está Sí, prescripto, claro. que está en el imaginario, ¿no? Lo que espera el otro. Lo que se espera. Sí. Todos diríamos que un juez, hoy que hablábamos de la jueza, lo habrán visto en el caso del juicio por la muerte de Maradona. No lo Casi vieron. nada, casi Qué nada. suerte, acá no hay gente que está en esas nimiedades. ¿Qué se esperaba? Porque hoy dijimos que lo íbamos a retomar. ¿Qué se esperaba de esa jueza? Su estatus, el estatus de esa mujer, su estatus en la posición que ocupa, ella tiene la posición de jueza del caso. El rol. ¿Qué conductas o actitudes lleva adelante o toma para poder ocupar esa posición? Hay algunas actitudes o conductas que se esperan de ella. Escrito y adquirido. Sí. No me acordaba, pero... ¿Lo leíste? Sí. A ver, definilo cada uno. Yo siempre me los mezclo. El aspecto sería aquella posición que asigna una sociedad en función de lo que una persona es. Sí. Edad, sexo, color de piel, religión, nacionalidad. El estatus adquirido, el que está asignado por lo que la persona puede hacer. Sí, está bien. Y cuando habla de los roles adquiridos, en algún lado también habla de los roles. Los divide también. Esperen que los voy a buscar. También los roles los distingue. Sí, prescripto y el rol subjetivo. Claro. Claro, el prescripto tiene que ver con lo que la cultura espera de alguien que ocupa determinada posición. Es como si, yo para acordarme pensaba en una receta, ¿no? Lo que un médico prescribe que tiene que alguien tomar. Eso es lo que se supone que las normas sociales de alguna manera esperan que un sujeto haga, ¿Cómo ¿no? era? Porque son medias confusas. Adscripto, adquirido. Vamos a hacerlo para que no nos confundamos. Sí. ¿Qué tengo que ver? Esperen. Vamos a hacerlo de dos maneras. El rol, Sí. lo voy a poner más chiquitito para ponerlo acá más arriba. Me parece que el adquirido es lo que está medio asociado a una acción, porque dice es lo que la persona puede hacer. Claro. Y lo otro es lo que ya lo tenés ¿Cuál decís? en lo que es el estatus. No, pero vamos a pensar en los roles. Porque dejemos el estatus como la posición que se ocupa. Y pensemos, distingamos el rol. Así no hacemos tanto lío, con tanto palabrerío. El rol, vamos a poner uno como el prescripto Y el subjetivo. y el otro vamos a ponerlo como el desarrollado, que me parece que va a ser más fácil. Porque ustedes piensen que diferentes autores usan diferentes palabras. Entonces tomémonos nosotros también esa libertad, porque desarrollado también lo dicen. Uno es el prescripto y otro es el desarrollado. Así nos ponemos de acuerdo, que me parece más fácil. Prescripto, piénsenlo como una receta que prescribe un médico, ¿no? Es ese rol o esas conductas o actitudes que uno espera de alguien que ocupa una determinada posición. Entonces, ¿lo prescribe? ¿Quién prescribe? Bueno, las normas sociales prescriben algo. Una jueza debería ser seria, concentrada, dedicada, criteriosa, estudiosa. Eso debería ser una jueza, sería ese rol prescripto, lo que uno espera como conducta, como actitud, pensando en el ejemplo que habíamos dado hoy. Otro sería el rol desarrollado, es decir, cuáles son las conductas o actitudes que finalmente alguien que ocupa una determinada posición termina desarrollando. A lo mejor no coincide con el prescripto. Y quizás, como esta jueza, hace cualquier cosa y se hace la actriz, en lugar de ocuparse del caso, se ocupó de vender el caso. Eso no es lo esperado. Entonces, esa jueza, el rol prescripto no coincide, en ese caso no coincide con lo que ella desarrolló, con lo desarrollado. Si el otro tratado a normas, Claro.
conducta, de lo que fue, es normal. Y lo otro era lo que realmente después te termina Lo que haciendo. efectivamente sucede. Hace lo contrario de lo que se espera, ¿puede ser? Sí, igual no siempre es lo contrario. Está claro, Porque no siempre para tiene que mí- ser lo para mí está contrario. mal. Por ejemplo, puede ser que se espere de un docente, ¿no? Que el rol prescripto sea, que sea didáctico, que sea paciente, que sea... Y a lo mejor el rol desarrollado por un docente, en algunas cosas coincide con lo prescripto, es paciente, es didáctico, pero sabe poco. Entonces, ese es un aspecto del rol que no coincide con lo prescripto. No tiene que ser necesariamente todo lo contrario. Entonces, puede coincidir plenamente con lo que se espera, o coincidir en parte, o no coincidir para nada. Pero pongámonos de acuerdo nosotros con estas dos palabras, porque fíjense que ahí hay como varios sinónimos: prescripto, adscripto, subjetivo. Usemos estas dos. Y así nos acordamos como una regla mnemotécnica. Lo prescripto, como si lo hubiera prescrito un médico, en este caso lo prescriben las normas sociales, y lo desarrollado, lo que efectivamente se desarrolló, que es más subjetivo. ¿Está bien? Tomemos esas dos. Bueno, entonces, acuérdense que en psicología social no coinciden la manera en que se usa estatus y rol con el modo más coloquial, porque generalmente, coloquialmente decimos, bueno, yo tengo el rol docente, se habla así, pero en psicología social ese sería mi estatus, sería el posicionamiento que yo ocupo, y el rol, la manera en que yo llevo adelante lo que se espera de mí en esa posición, que va a estar dado ese rol por un conjunto de conductas o actitudes. ¿Estamos bien hasta acá? Bueno, no quería poner lo otro de estatus Sí, dividido, no vamos haciendo esto. porque yo creo que, claro, como es tan clasificatorio, y se tomaron algunas cosas acá, lo que quiero es que este tema a ustedes los ayude y no que los embarre. No hagamos tanto. Entonces, el último tema, fíjense que son todos temas muy sueltos, ¿no? Son maneras sueltas que no están entre todas relacionadas entre sí, son maneras un poco sueltas que vamos viendo diferentes conceptos que nos van dando pinceladas de la psicología social, ¿no? De cómo podríamos pensar a los grupos y a los sujetos dentro de los grupos. Tomamos temas un poco al azar e hicimos este capítulo de interacción humana, que lo escribió Anglo, que en un momento era parte del equipo. Pinceladas de psicología social para tener una introducción. Otro de los temas que es interesante pensar, y que esto también por el saber popular conocen ustedes el concepto de liderazgo, ¿no es cierto? Es decir, muchas veces hemos escuchado que en los grupos hay líderes, ¿no? Muchas veces en el colegio se habla de líderes que son positivos, líderes que son negativos. Hay una manera bastante popular de pensar al liderazgo, y esa es una manera que nosotros acá, para estudiar al liderazgo, vamos a tratar de eliminar de nuestro saber, porque siempre se piensa un poco al líder como alguien endiosado, ¿no? Un líder como alguien que tiene características hiperparticulares que lo llevan a estar en ese lugar, o que para ser líder hay que ser carismático, o hay que tener un no sé qué, o tocado por una varita. O virtudes. O virtudes, ¿no es cierto? Y eso en realidad no es así. Se puede llegar a ser líder de varias maneras, no solamente por algo espectacular que lo distinga, o por virtudes, o porque sea carismático. Porque efectivamente, ¿pasó algo? No, hay mucho ruido, pero es bien. Ah, bien, entonces sí, se levantaba bien hasta ahora, ya habían anunciado. De hecho, el liderazgo no siempre es un liderazgo espontáneo, como muchas veces nosotros creemos, ¿no? De golpe aparece, no sé, en el aula un estudiante que se vuelve el líder. Ese liderazgo es un liderazgo espontáneo, ¿no? O, por ejemplo, en una situación, como decíamos antes, en las vías esperando al subte, alguien se desmaya y hay un montón de gente que quiere ayudar, y de golpe
se genera una situación, una dinámica tal de ese grupito que intenta ayudar que alguien se transforma en líder, ¿no? Que por ahí es el que dice, córranse, dejen respirar. ¿Quién llamó al 911? ¿Quién tiene una campera para que apoye la cabeza de la persona que se desmayó? Eso es como que espontáneamente alguien toma ese lugar de liderazgo, ¿no? Esos líderes son líderes espontáneos, que no necesariamente, como decíamos antes, tienen que ser geniales. Digamos, a lo mejor es alguien que es el curso de la Cruz Roja en ese momento y por eso se anima un poco más. ¿Ese tipo de espontaneidad Sí. se refiere? Espontáneo porque surge sin que nadie lo nombre, no porque la persona sea espontánea. No, pues yo imagino, A ver, ¿no? imaginen un ejemplo. Por ejemplo, en cuestión sindical, que yo Sí. participé, había tipos que eran referentes que no eran delegados ni nada, pero que eran un tema de consulta y los tipos, había una referencia sobre ellos de lo que decían, todos esperábamos que dijera algo conveniente o no de lo que se iba a tomar por alguna medida, y después está lo formal que es el delegado, que lo eligió la gente. Muy bien, el Tal ejemplo. cual. Está bien. Perfecto. Por eso no tiene un carácter espontáneo, porque ese tipo tiene 30 años dentro de la fábrica. Exactamente. Muy Pero bien el todo el ejemplo. mundo no tiene referencia, no, preguntarle a quién, no sé por qué caracho, el tipo sabe. Todos confían en el criterio de esa persona de alguna manera se construyó como un líder espontáneo. No se sabe si lo quiso o no lo quiso, pero por lo menos yo lo he Exactamente. vivido eso. Hay gente que no sabe siquiera si lo quiso o no lo quiso. Porque incluso a veces hay ciertos grupos donde aparece alguien como un líder porque todos le van asignando, ¿no? Ese lugar. Sí, el mismo grupo, digamos, le va dando Hay una ese especie de lugar. capacidad distinta de interpretar un montón de cosas dentro de la fábrica, lo que va sucediendo, lo que va a suceder. Vendría a ser lo espontáneo. Lo espontáneo. Y eso sería lo espontáneo, sí. Yo En creo cambio, que el líder formal es exactamente lo que él dijo, alguien que está nombrado como delegado sindical y formalmente es el delegado. Y por ahí Frente al tiene- sindicato es el tiene delegado. menos rédito a lo mejor de lo que diga el otro. A lo mejor puede Acá ser. Es una figura muy secundaria, Sí, nada más que tiene que ejercer su función, pero al que le van a consultar es el otro. exactamente. Eso sucede. Es decir, que como status es un líder formal, ¿no? Porque alguien lo nombró, pero el modo en que lleva adelante el rol a lo mejor no cae tan bien o no es tan efectivo como otro que ocupa el estatus de líder espontáneo porque apareció un poco elegido por los compañeros y que la manera en que lleva adelante el rol es mucho más eficaz desde el punto de vista de los compañeros, ¿no? Como ese rol desarrollado resulta mejor, ¿no? Claro, como yo me refería por lo espontáneo porque como que hizo algo referencia a una situación espontánea de que alguien se No, pero no tiene que ver con la pero no situación. tiene que ver con esa no. espontaneidad. Claro. Ese rol ese líder espontáneo que surge en algún momento puede ser que vaya llevando un tiempo hasta que aparezca, ¿no? Por ejemplo, no sé, pensaba en los grupos de... A ver, no sé, en los grupos de amigos, ¿no? Donde hay siempre uno que es el que convoca para jugar al fútbol, ¿no? Y es siempre el que el martes llega y empieza. ¿Quién está para el miércoles? Y a lo mejor nadie le pidió a él que haga Y eso. todos están esperando que él convoque, Sí. que él haga el equipo. Claro, ese es un líder espontáneo, ¿no es cierto? Y por ahí si él el martes no pregunta quién va el miércoles, a lo mejor el miércoles no hay fútbol, ¿no? Distinto sería si, digamos, la gente se anotó en un club, ¿no? Hay un profesor y entonces va un grupito a practicar fútbol y el profesor que está designado como profesor de ese equipo de fútbol que está entrenando, en realidad tiene un liderazgo formal. Es su obligación estar ahí, convocar, ¿no? Porque le pagan para eso, ese es su estatus y lo va a tener que desempeñar. Nosotros con el tema de las inundaciones también éramos un grupo de gente que, nada, o sea, no es que dijimos, bueno, él va a ser el que diga dónde tenemos que ir o qué hacer, sino que se agarró capaz como un referente al que, bueno, tiene ciertos contactos, bueno, ¿dónde nos movemos? ¿Qué hacemos? ¿A dónde vamos? ¿A qué hora salimos? ¿Qué juntamos? Muy Pero se lo habituales. formó. Ese tipo de casos es muy habitual.
se formó él, el referente a, bueno, vamos a hacer un grupo de gente, nos movemos, bueno, vos haces esto para tratar de organizarnos y poder cumplir con todas las cosas. Claro. Y Lo ahí tomamos como un espontáneo, se agarró del aire, no sé Se cómo hace pasó. reconocido y todo hace referencia a él. Claro. Preguntale a él. Claro, y si que el grupo, Claro, el grupo mismo, ya sabíamos que era él. claro, y si la dinámica del Claro. grupo, o sea, la dinámica grupal tiene que ver con el funcionamiento, ¿no? Claro. La dinámica del grupo funciona, Sí. entonces esa persona va a quedar Claro. en ese lugar de Sí, líder sí, sí. porque funciona. Sí. En cambio, si no funciona, probablemente espontáneamente empiece a aparecer Otro. o a emerger otra figura, Claro. ¿no? Sí, sí. Pero después seguramente habría líderes formales, digamos, ¿no? Porque a lo mejor aparece también, por ejemplo, Y dentro uno del municipio. del municipio, Claro. alguien de la policía que ejerce una autoridad y dice, esto se puede, Claro, no se no, puede, no. acá pasen, acá no En pasen. este caso, o sea, lo que vendría a ser ponerle o un político o alguien de la municipalidad, esto era súper externo. En nuestro grupo no se dejaba que ningún político y ninguno de la municipalidad se meta. Eso es lo que nosotros hacíamos. Nosotros participamos también. Hicimos En lo mismo. realidad pasó lo Todo ¿Qué es- hicieron? ¿No dejaban que participaran? mismo. No, nosotros no en puestos, sino la misma gente que, Sí. que había padecido no quería saber nada con Nosotros era todo Claro. Nada. Parecían de mata, parecían de. Claro. no Porque quería saber después nada. hacen lo mismo, después llegan para la foto y ya está, como ahí hicimos todo Sí, sí. nosotros, pero se sacaron solo una Eran como foto. repudiados. Mucha Sí, Sí, más, de la sí. marca que estábamos nosotros no fueron a sacar fotos ni nada de eso. O sea, Sí. estábamos como aislados, o sea, del otro lado de la Pero sin embargo había una organización para la marca. Sí, Claro. Estaba espectacular. O sea, eso Eso es autogestión La más verdad que que es nada. hermoso verlo porque vos decís cómo aflora todo ese tipo de cosas y no sabés porque después te encontrás que estás armando paquetitos, que 3 papas, que 2 zanahorias, que no sabés cómo se llama, pero se relaciona y, ¿viste? Y viene uno con un camión y lo lleva para adentro y no 4 o 5 arriba. No está determinado ni siquiera, pero siempre hay uno que es lo que estamos hablando, ¿no? que aparece espontáneamente y tú dices, no, pero preguntale a aquel porque aquel no organizó nada, capaz que la bolsa de papa la llevó. ¿Me explico? Pero y bueno, y todos hacemos referencia, porque una vez que está organizado, de esa manera. Después van a ver ustedes cuando veamos Pillon Rivera en la otra materia, cómo él analiza todas esas variables, ¿no? Cómo inconscientemente, el inconsciente también colabora para que esa dinámica se dé. Y parece magia. Sí, sí. Parece magia porque funciona. Pero Es es muy alguien lindo. también que tiene que tener mucha paca, que hable mucho, que le guste dar la cara y estar al frente, porque si es alguien tímido nadie lo va a tomar como líder. Bueno, depende para qué, pero sí, en general Había hay un algo de la inconveniente, presencia por del ejemplo, líder. Un inconveniente, por ejemplo, que todos quieren llegar con el auto ahí, y se armaba uno del pelote entre los que venían y los que iban, y bueno, y cuando quisiste acordar había dos, uno allá y otro acá, largando coches, parando parando La organización es fundamental. O sea, Claro. sin megáfono, Muy sin fundamental. candy, nada, era seña y chiquido. sin que fuera un agente de tránsito, digamos, Nada, que estaba ahí sí, coordinado, se quién organizaba pasa, así. quién no pasa. Bien, muy bien. Yo creo que es interesante lo que dijo Andrea en el principio de que no necesitamos ciertas virtudes o unas características cristalizadas para ser un líder. Por ahí una persona que no habla tanto, que no está, o es más introvertida, pero por ahí se desenvuelve gestionando el tránsito. Y en ese momento fue un líder que organizó toda esa situación y también está bueno pensar el liderazgo como algo que, si bien en algunos momentos queda cristalizado que hay un líder, pero que ese líder, ese estatus lo puede ejercer cualquiera y que puede ir transitando en el mismo grupo. Depende del estado de ánimo, depende de la actividad, que ese líder no sea uno, sino que según el momento, según la situación, haya diferentes líderes. Yo por lo que viví creo que cada uno tenía una actividad y cada uno era líder de esa actividad. Porque si había que poner productos de limpieza, bueno, Claro. esa chica, bueno, preparemos esto y esto y esto, bueno, vos embolsás, yo reparto, bueno, y después la comida, bueno, una harina, un aceite, todo, y eran Claro. líderes de cada sector. De su grupo. Claro. Pero lo que dice él es que no es que siempre, incluso en la dinámica o en un momento de llevar adelante la tarea, no siempre hay no siempre el líder es el mismo. Por eso, Incluso, dice Pillon Rivera en algún momento, a veces la misma tarea
funciona como líder. Claro. Es decir, como la tarea a la que hay que desarrollar, hay que llegar, puede funcionar incluso como líder. Claro. No siempre una persona, incluso la tarea. Eso también es importante. Ya lo vamos a ver. Vamos a ver la función del líder específicamente desde otro lugar cuando veamos en la otra materia Pillon Rivière, que es un autor hermoso. Pero hoy vamos a ver un autor, que es otro autor de la psicología más cognitiva, Kurt Lewin, que escribe sobre dinámica grupal y él va a describir estilos de liderazgo. Si a ustedes les parece, por ahí podemos cortar un poquito el video. Sí.